Buenas noches, hermanos. Hoy tenemos un tema de una serie diferente de lo que veníamos estudiando. En la invitación que les envié decía que íbamos a ver el primer evangelio escrito. Como algunos a veces se confunden por la forma en cómo están los evangelios en la Biblia, creen que el evangelio de Mateo es el primero, pero el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Marcos se escribió más o menos entre los años 50 y 60 antes de Cristo. Vamos entonces a ver este tema y yo les voy a agradecer si ustedes están listos con sus cámaras para tomar foto de la presentación que les haga vamos a tocar, a ver algunos conceptos de, de algunos términos que se usan normalmente en la bibliografía cristiana. Y también cuando se oyen algunas predicaciones, se mencionan estos conceptos y si no los conocemos, pues no vamos a entender de qué se está hablando. Entonces yo les voy a pedir que ustedes estén con sus cámaras listas y que le tomen una foto al concepto cuando ya lo proyecte yo acá. Hoy vamos entonces, como decía, a empezar a ver el Evangelio según Marcos. Eh, en este caso, vamos a ver que el Evangelio de Mateo tiene un fuerte contraste con el Evangelio de Marcos, porque en Mateo lo que hace el evangelista es primero presentar a Jesús como el Mesías. Ese es el enfoque inicial que le da Mateo. Pero Marcos es diferente porque Marcos enfatiza en el servicio del Señor. Sin embargo, quiero que notemos que este Evangelio de Marcos, el nombre del evangelista no es Marcos, porque Marcos es un sobrenombre del evangelista. Él tiene un nombre judío que no es Marcos. Este Marcos es el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y que estando de viaje, Marcos se regresó y Pablo se molestó mucho con él, por lo cual en el segundo viaje ya no lo quiso llevar. Eso causó un problema con Bernabé, porque Bernabé quería que se llevaran a Marcos en ese segundo viaje y Pablo no quiso. Y esto provocó un poquito de disgusto en Pablo, de tal manera que Pablo se separó de Bernabé y desarrolló su segundo viaje sin la compañía de Bernabé. Entonces, el nombre realmente de Marcos es Juan. Dice, su nombre era Juan y le decían Juan Marcos. Juan porque era su nombre judío, pero Marcos era su sobrenombre. Alguien pensará que saber de dónde estoy inventando esto, pero esto no lo estoy sacando de mi mente, sino que esto está en la Biblia. Yo siempre les he recomendado que cuando leamos la Biblia le pongamos un poquito de atención a algunos versículos que nos dan alguna información como esta de Marcos. Entonces, si vemos en Hechos capítulo 12, versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí ya tenemos un elemento más que nos va a servir en nuestra lección, y es que la madre de Juan Marcos era una mujer llamada María. Esta mujer María es una mujer muy importante dentro de las escrituras y vamos a ver por qué. Adicionalmente, debemos de conocer 10 cosas que son importantes del Evangelio de Marcos. Ya vamos a ver lo de María. El primer punto es que la autoría de este Evangelio se atribuye a Marcos. A él se le menciona por primera vez en conexión con su madre María, quien tenía una casa en Jerusalén que servía como lugar de reunión para los creyentes. En este primer punto lo que estamos viendo es
que la madre de Juan Marcos, María, era una mujer importante dentro de la comunidad de cristianos del principio de la iglesia. Y aquí se hace referencia a lo que dice Hechos 12:12, que lo acabamos de ver. Pero para enfatizar un poco, vamos a verlo de nuevo. Dice Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué está describiendo aquí Lucas en Hechos capítulo número 12? Bueno, lo que está describiendo es el problema que había afrontado Pedro, en que habían llevado lo habían llevado preso y lo habían metido en la cárcel, y Herodes pretendía matarlo. Pero de una forma sobrenatural, el Señor envía un ángel para sacar a Pedro de la cárcel, y luego que Pedro sale de la cárcel, se dirige a la casa de María. Y en la casa de María estaban orando, que es lo que dice aquí Hechos 12:12. Y entonces Pedro llega ahí. Y entonces vamos a ver algunas otras relaciones que hay descritas en este libro, y que nos hablan también del aspecto de algunos familiares de Marcos. Decíamos que Marcos es el escritor del libro del Evangelio de Marcos. Y lo que sucede es que muchos años después de que el Señor ha muerto y ha resucitado, Juan Marcos, no cabe duda que por alguna inquietud del Espíritu se preocupa de escribir los hechos de Jesús. Y entonces se aboca con Pedro, y el maestro de Juan Marcos es Pedro. Entonces Pedro le relata muchos de los acontecimientos de la vida de Jesús, porque Juan Marcos no anduvo en los viajes del Señor. Entonces Pedro le dice, le cuenta, y entonces a Marcos le parece que es importante describir en lo que él va a escribir parte de la vida del Señor, y enfocándose más, haciendo énfasis en el servicio del Señor. O sea, lo presenta como alguien que está sirviendo. Dice que evidentemente su madre era una mujer destacada, o sea, hablando de María. Era una mujer destacada y de buena posición económica de la iglesia de Jerusalén. O sea, era un miembro de esta iglesia, y ella apoyaba económicamente a esta iglesia. Pero vamos a ver que también un hermano de ella tiene una participación muy importante dentro de la iglesia del principio. Y vamos a ver quién es el hermano de María. En Colosenses 4:10 nos dice Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, el sobrino de Bernabé. O sea que Bernabé era tío de Marcos. Bernabé era hermano de María, la madre de Marcos. Fíjense que en este caso, Bernabé no es su nombre tampoco. Este es el sobrenombre de este personaje, porque el nombre de él es diferente. Y entonces vamos a ver en dónde aclaramos esta parte del verdadero nombre de Bernabé. Lo que sí debemos de mencionar es que Bernabé era descendiente, era perteneciente a la tribu de Leví. O sea, él era un levita. Y curiosamente, él no está sirviendo en el templo cuando esa era la función para la cual los levitas existían. Pero siguiendo con este pasaje de Colosenses 4:10, dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces, en Hechos 4:36 encontramos el nombre verdadero de Bernabé. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. O sea que el nombre de Bernabé, el nombre judío, es José, pero los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y aquí está, mire, dice levita.
o sea Bernabé, o sea José, era un levita, natural de Chipre. Hechos 4:37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos la sensibilidad humana de Bernabé y la convicción tan profunda y el cambio que había tenido al haber recibido al Señor, porque inmediatamente que él se da cuenta de la necesidad que está pasando la iglesia, no duda en vender una heredad que tenía. No dice la Biblia en cuánto vendió la propiedad, pero lo que sí dice es que el producto de la venta lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles para poder ayudar a la iglesia del principio. En la Biblia encontramos otro caso de otro personaje que vendió su propiedad, siempre en el principio cuando la iglesia iniciaba, pero con una gran diferencia. Quienes venden también su propiedad es Ananías y Zafira. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo número 5. Y ahí se relata que Ananías se pone de acuerdo con Zafira, su mujer, para vender la propiedad y traer parte del precio a los apóstoles. Pero comete un grave error, porque él, queriendo quedar bien o tal vez queriendo que se le hiciera un reconocimiento, porque probablemente algo sucedió con los apóstoles y Bernabé, cuando Bernabé trajo el producto de la venta de su propiedad, es probable que los apóstoles le hubieran reconocido ese acto de bondad que tiene hacia la iglesia. Y no cabe duda que Ananías y Zafira han de haber oído y pretendieron que ellos también se les felicitara o se les diera algún reconocimiento. Pero con la actitud de que cuando ellos venden la propiedad, se quedaron con una parte del precio de la venta y solo trajeron el resto. Y Pedro es usado ahí por el Espíritu Santo, y entonces Pedro le anuncia a Ananías que por qué está haciendo eso de tratar de mentirle al Espíritu Santo. Nadie le estaba pidiendo a Ananías y a Zafira que trajeran el precio de su propiedad a los apóstoles. Pero no cabe duda que habían otras intenciones, otros intereses de Ananías y Zafira, y eso los hizo llevar parte del dinero, pero mintiendo. Finalmente, el Señor desarrolla un juicio en contra de Ananías y también de su mujer, Zafira, y los dos mueren inmediatamente. Aquí vemos cómo hay que tener mucho cuidado en nuestra relación con los hermanos dentro de la iglesia, con el pastor y los ancianos, porque muchas veces la gente, queriendo obtener algún reconocimiento, recurre a la mentira, exponiéndose a situaciones como las que pasó a Ananías y Zafira. Bueno, sigamos. Luego nos dice en el segundo punto, dice que la evidencia de los padres de la iglesia apunta a Marcos, a que Marcos escribió bajo la supervisión de Pedro. Este segundo punto tiene que ver con estas partes que habíamos visto acá, que decíamos, aquí vamos a verlo. Déjeme ver. De las 10 cosas que debemos de saber sobre el Evangelio de Marcos. Ahorita estamos viendo esas 10 cosas. Ya vimos la primera, que es esta que acabamos de poner acá, la autoría del Evangelio. Y luego la segunda cosa que debemos de saber es este punto número 2 que está en este momento en la pantalla. O sea, la evidencia de los padres de la iglesia apunta a que Marcos escribió bajo la supervisión de Pedro. Lo que decíamos hace un momento, que Marcos escribe, pero su mentor, su maestro es Pedro. No se sabe, la Biblia no dice por qué Pedro no escribió uno de los evangelios, pero sí sirvió como una pieza clave para que Marcos recabara toda la información que Pedro tenía y pudiera escribir el evangelio según Marcos. El punto 3 que debemos de conocer dice que se cree que Marcos escribió el evangelio entre los años 50 y 60 después de Cristo. Este fue el primer evangelio que se escribió. No fue Mateo el que se escribió primero, aunque en la Biblia, en los evangelios aparece Mateo primero, no es el que primero se escribió.
el que primero se escribió es el Evangelio de Marcos. Punto 4. Dice, algunos teólogos sostienen la prioridad de Marcos, es decir, que Mateo y Lucas lo usaron como fuente primaria de información. Este es otro elemento más que nos confirma, porque estos teólogos se han dado cuenta que en sus investigaciones, que los evangelios de Mateo y Lucas salieron a la luz después de los años 60, con lo que se confirma que Marcos fue el primer evangelio que fue escrito. Y el punto 5 nos aclara y nos dice que Marcos es el más corto de los 4 evangelios. Este es un evangelio demasiado pequeño comparado con los otros evangelios. Es el más breve de los 4 evangelios, de los evangelios canónicos. Pongámosle atención a esta expresión, evangelios canónicos. Y también el más antiguo, según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos. Si ustedes saben qué quiere decir evangelio canónico, pues entenderán esta frase cuando se lee. Pero muchos no saben qué es evangelio canónico. En un evangelio canónico son aquellos escritos neotestamentarios de carácter evangélico, redactados en el siglo I. Algunos autores los datan como anteriores al año 70 de nuestra era y admitidos en el canon o lista de libros aceptados por las iglesias cristianas en general. Son diferentes a los evangelios apócrifos. Aquí tenemos otra expresión que vale la pena entender su concepto. O sea, ya vimos qué es evangelios canónicos, que es esto que está aquí descrito. Ahora vamos a ver qué son evangelios apócrifos, que también se oye mucho se lee mucho dentro de la literatura cristiana y en el lenguaje de muchos cristianos. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita, la Septuaginta griega. Esta fue la primera versión de las escrituras que se tradujo al griego y se le conoce como la Septuaginta griega. Así como tampoco de ninguna de las versiones de las Biblias usadas por las iglesias protestantes. El término apócrifo hace referencia a algunas colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados, surgidos y emanados con textos judíos o cristianos. O sea que un evangelio apócrifo no se considera como un libro inspirado. Ese es un evangelio apócrifo, no es un libro inspirado. Sigamos. El punto 6 de las cosas que debemos de saber dice que Roma, de acuerdo a la evidencia, fue la iglesia a la cual estaba destinada este evangelio. Quiere decir que Marcos, cuando escribe, lo hace pensando en los gentiles que vivían en Roma. Este evangelio no fue escrito ni para los judíos ni para los griegos, sino que para los gentiles. Es lo que dicen estos escritores se han metido a investigar y se han dado cuenta que esta evidencia amarra con que era para los romanos. El punto 7 dice, el enfoque de Marcos es hacia la audiencia gentil. A diferencia de Mateo, Marcos explica los atuendos judíos, traduce palabras en arameo y tiene un enfoque en la persecución. Todos estos temas de especial interés para los creyentes en Roma. Como decíamos, está enfocado o escrito para ellos. El punto 8 dice, el libro de Marcos es un evangelio simple que enfatiza las acciones de Jesús. Algunos lo llaman un evangelio de acción. Marcos se mueve de un episodio a otro usando con frecuencia la palabra inmediatamente. Entonces vemos que Marcos se va a enfocar más en los actos, en los milagros que el Señor hace. Ese es un evangelio simple que enfatiza las acciones de Jesús.
El punto 9 dice, en este evangelio vamos a encontrar un énfasis por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, hay un énfasis en el discipulado. En el segundo lugar, vamos a encontrar un énfasis en las enseñanzas de Jesús y destaca a Jesús como maestro. Y en tercer lugar, vamos a ver que Marcos hace mucho énfasis en el reino de Dios. No dice en el reino de los cielos, habla del reino de Dios. Reino de Dios y reino de los cielos son dos cosas totalmente diferentes. En este estudio vamos a ver las diferencias y vamos a ver en qué consiste el reino de Dios y en qué consiste el reino de los cielos. Bueno, llegando al último punto, el 10º punto de las cosas que debemos de saber, dice que como parte de la estructura del libro encontramos lo siguiente, y mire qué interesante. El inicio del ministerio de Jesús lo hace en Nazaret y Capernaum. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 13. El inicio del ministerio de Jesús, Nazaret y Capernaum. Luego, el ministerio de Jesús en Galilea. Y aquí notemos que es del capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 29. Quiere decir que aquí Marcos escribe los hechos de Jesús y le lleva y ocupa por lo menos 8 capítulos, mientras que en Nazaret y Capernaum apenas una parte de un capítulo. Pero siguiendo, veamos que el ministerio final, aquí es el ministerio al principio, aquí el ministerio final de Jesús, siempre en Galilea. Está del capítulo 9, versículo 30 al versículo 50. Luego, Marcos nos va a relatar el ministerio de Jesús en Judea, en el capítulo 10. Pero aquí ya vemos que en el capítulo 1 hasta el 9, el Señor se movió únicamente en Galilea. Y curiosamente en Nazaret, que fue la ciudad donde él vivió, solo ocupa una parte del capítulo 1. Luego el ministerio de Jesús en Judea, que solo va a ocupar un capítulo, que es el número 10. Luego dice que el ministerio de Jesús se desarrolla en Jerusalén y ocupa de los capítulos del 11 al 13. Prácticamente podríamos decir que son 3 capítulos en Jerusalén. Y finalmente, Marcos nos va a narrar la muerte y resurrección de Cristo en los capítulos del 14 hasta el 16. O sea, utiliza 2 capítulos para narrar todo lo que fue la muerte y resurrección de Cristo. Ok, esta es la parte de la estructura de este libro del Evangelio de Marcos. Pero vamos a ver algunos aspectos que son relacionados a este Evangelio de Marcos. Y para eso vamos a ir a Lucas. Y Lucas nos cuenta en el libro de los Hechos, en su capítulo 12, lo siguiente. Primero, que Herodes tomó prisioneros algunos de la naciente iglesia para maltratarlos. Y entre algunos de ellos los mató Herodes. Segundo, mató a Jacobo, el hermano de Juan. En tercer lugar, nos cuenta Lucas que Herodes encarceló a Pedro con la idea de asesinarlo al día siguiente. Y en esa historia vemos que también Lucas nos cuenta que la iglesia se reunió en la casa de Marcos, el que estamos estudiando ahora, empezando a estudiar, para orar por la vida de Pedro. Y finalmente nos cuentan que un ángel del Señor milagrosamente lo sacó de la cárcel. Entonces, quería yo enfatizar esta parte porque esto nos va a dar una referencia con respecto a Marcos que estamos estudiando en este acontecimiento que se da, que es muy notorio y se describe mucho en la Biblia. Existe una estrecha relación entre los 3 evangelios sinópticos. Aquí ya tenemos otra palabra, evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. No entra Juan como un evangelio sinóptico. Entonces veamos qué es un evangelio sinóptico. La denominación evangelios sinópticos se utiliza en razón de su afinidad y de sus semejanzas
en cuanto al orden de la narración y al contenido. O sea, dicho en otras palabras, son evangelios muy parecidos. Se están relatando los mismos acontecimientos y por eso se les llama evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es totalmente diferente a estos evangelios sinópticos. Juan describe otra faceta del ministerio del Señor. Por eso no se califica como sinóptico. Entonces veamos esta estrecha relación entre estos tres evangelios y por qué son sinópticos. En el caso del evangelio de Marcos, este evangelio consta de 662 versículos. De esos 662 versículos, hay 406 versículos que representan el 61.3%, que son comunes tanto con Mateo como con Lucas, el 61%, o sea, 406 versículos de los 662. Luego vamos a encontrar que hay 145 versículos, que son el 21.9%, que se relacionan solamente con Mateo. Aquí es con Mateo y con Lucas. Aquí solamente es con Mateo. Luego vamos a encontrar 60 versículos que representan el 9.1%, que se relacionan o se escriben también solo con Lucas. Y por último, vamos a encontrar 51 versículos, que son el 7.7% de los versículos de Marcos, que no tienen paralelo en ninguno de los otros dos sinópticos. O sea, solo están en Marcos 51 versículos que no están descritos ni por Mateo ni por Lucas. Si sumamos estas cifras que están aquí en verde, nos dan los 662 versículos. Y estos porcentajes que están aquí nos dan el 100% de los del porcentaje del total de los versículos del Evangelio de Marcos. Bueno, Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Esto lo vamos a ver en Marcos 10:45. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús, más que en su enseñanza. Particularmente destaca el servicio. Y Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos omite los discursos largos, También omite cualquier relato de la genealogía y nacimiento de Jesús. No encontramos en Marcos ninguna referencia al nacimiento de Jesús ni de su genealogía, lo que sí aparece en otros evangelios. Marcos comienza relatando el bautismo de Jesús. Ahí es donde empieza Marcos en el relato de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Marcos demuestra la humanidad de Cristo y con mayor claridad que los otros evangelios y enfatiza sobre las emociones humanas de Cristo. Interesante que Marcos se haya preocupado de estos aspectos porque son asuntos que nos conviene como cristianos conocer de la humanidad de Cristo, cómo eran sus emociones, siendo él también un humano, igual que nosotros. Bueno, ya entrando al Evangelio, vamos a ver entonces el capítulo 1, versículo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo. No dice principio de la vida de Jesucristo. No está diciendo eso. Está diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, veamos un poco más a detalle este primer versículo. Este no es el comienzo de Juan o de Jesús. Es el principio del Evangelio cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y murió sobre una cruz y resucitó. En esto consiste el Evangelio. Las buenas nuevas son en que Cristo vino a esta tierra, murió en una cruz, pero también resucitó. Y la razón de su muerte es para salvar a aquellos que creyéramos en él. Entonces veamos, hablando del principio, veamos tres
aspectos diferentes. El A dice, en el principio existía el verbo, Juan 1:1. El B, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y C, es esta parte que estamos viendo, el principio del evangelio, Marcos 1:1. Si ustedes hacen una reflexión, se van a dar cuenta que todas las cosas tienen un principio. Lo único que no tiene principio es Dios, porque Él es eterno. Pero encontramos el principio de la creación. Encontramos el principio de la vida. Podemos ver que también hay un principio en una relación matrimonial. Hay un principio en los estudios. Hay un principio en los trabajos. En todos los aspectos de la vida hay un principio. Entonces, lo que Marcos nos va a narrar aquí, nos está narrando ya, es el principio del evangelio de Jesucristo. O sea, el principio de las buenas nuevas que le correspondía a la iglesia desarrollar. Pero como habla también del Hijo de Dios, lo que Marcos está tratando de trasladarnos es darnos una afirmación de la divinidad de Jesús, acentuando su relación única con el Padre. Porque acá lo dice, ¿va? En la parte esta del versículo capítulo 1, versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, es lo que estamos aclarando aquí, que lo que está diciendo Marcos, o está haciendo es una afirmación de que Jesús es divino, es Dios y tiene una relación única con el Padre. El evangelio de Marcos comienza presentándonos a Juan el Bautista. Por ahí empieza Marcos, que en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento venía preparando el camino para Jesús. Después de esto, el Señor se identificó con la raza humana bautizándose. O sea, una de las razones por las cuales el Señor se bautizó fue para identificarse con la raza humana. Porque el evangelio o el bautismo que Juan el Bautista trae es un bautismo de arrepentimiento. Pero el Señor no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, cuando el Señor se bautiza, la única razón es para identificarse con la raza humana. Luego, el Señor se somete a las tentaciones de Satanás, a quien venció por completo en el principio del ministerio del Señor. A partir de aquí, empezó a predicar un mensaje que sigue teniendo plena vigencia. La predicación del Señor estaba mucho orientada en esta frase. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, otra vez viene el reino de Dios, no el reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es una frase bien interesante con la cual el evangelio da inicio en el ministerio del Señor. Marcos demostró que las referencias sobre Jesús se remontan a los profetas Isaías y Malaquías. Tanto Juan como Marcos declararon que la llegada de Juan el Bautista cumplía las profecías pronunciadas sobre este último, que sería el precursor de Cristo. O sea, en la agenda de Dios estaba establecido que antes de la venida del Mesías tenía que venir Juan el Bautista. ¿Por qué tenía que cumplir no solamente las profecías, sino que iba a servir como el precursor, el anunciador, el vocero de Cristo? Y entonces el versículo 2 del capítulo 1 de Marcos nos dice, como está escrito. Aquí Marcos se va al Antiguo Testamento y trae una parte del Antiguo Testamento encontrada en el profeta Isaías. Y él lo narra así. Como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué es lo que estaba escrito? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Veamos
despacio. Aquí, cuando se habla de yo, el yo, aquí es Dios el Padre. Yo, dice, envío mi mensajero. El mensajero es Juan el Bautista. Y cuando habla delante de tú, este tú es Jesucristo. O sea, el Padre enviando a Juan el Bautista delante de Jesucristo. ¿Para qué? Porque Él va a preparar tu camino delante de ti. Esa era la función primordial de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. La preparación del camino indica la inminente presencia de Dios, que va a actuar de forma prodigiosa como lo hizo en el Éxodo. Aquí hay un paralelismo con aspectos que están descritos en el libro del Éxodo. Pero era inminente la presencia de Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. El versículo 3 sigue diciendo Marcos, voz del que clama en el desierto. Cuando habla de una voz que clama en el desierto, si bien es cierto que Juan predicó en el desierto de Judea, espiritualmente lo que está dando a entender es que ese anuncio que iba a dar Juan, esa voz que se iba a proclamar, iba a encontrarse en un desierto, porque muchas de las personas no les interesaba oír esa voz, ese anuncio que Juan estaba haciendo con respecto a la llegada del Mesías. Y esa voz que clama al desierto decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, tenía que preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Eso lo encontramos en Isaías 43. Déjeme ver. Juan fue el mensajero divinamente prometido, enviado para preparar el camino al Mesías. En tiempos antiguos, mensajeros del rey viajaban delante de este para asegurarse de que los caminos eran seguros y estaban en buen estado para que el rey viajara en ellos, así como para anunciar su llegada. O sea, esa era la costumbre, que cuando un rey iba a visitar algún lugar, previamente mandaba algunos mensajeros para ir a preparar el camino y ver si eran seguros, para que el rey no se expusiera a ser muerto. Y si los caminos estaban en mal estado, para arreglar los caminos, para que el rey pudiera llegar y de esa manera también el mensajero anunciaba la llegada del rey. Ahora Juan va a cumplir un papel semejante a esos mensajeros, solo que en este caso para el Señor, que es el rey, porque el Señor es el rey en ese momento y entonces necesitaba mandar a ese mensajero para cuando él llegara todo estuviera listo. Lucas 7:31 dice, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Dice el 7:32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Fíjese que aquí dice el Señor, ¿a qué compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? O sea, ¿a qué los va a comparar y a qué son semejantes? Entonces dice Lucas 7:33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y él no comía ni bebía vino porque era un nazareo, tenía votos de nazareato. Entonces, cuando esta gente que está mencionando aquí el Señor, están diciendo que Juan tenía demonio, lo que está haciendo la gente acá es blasfemando el nombre de Dios. Porque Juan había sido desde el vientre de su madre, había sido ungido, lleno del Espíritu Santo. Permítame. Sí. Ok. Ustedes decían, demonio tiene, hablando de Juan el Bautista.
El 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre, o sea, aquí está comparando entre Juan y el Señor. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero lo que quería resaltar aquí es la parte de Juan el Bautista y que Lucas está diciendo que el Señor hace esas preguntas, que a quién va a comparar a los hombres de esa generación, ya que son semejantes. Dice, semejantes a los muchachos. Ok, continuemos. Dice Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto. Bautizaba a Juan en el desierto. ¿Se puede bautizar en el desierto? Vamos a ver por qué está diciendo esto Juan Marcos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Puede el bautismo en agua perdonar pecados? ¿Se pueden perdonar pecados por el bautismo en agua? No, no se puede. Entonces, ¿qué está diciendo Juan Marcos? Aquí es importante aclarar que el ministerio de Juan el Bautista tenía un carácter preparatorio en el sentido de preparar a las personas para la venida de Jesucristo al mundo, porque Jesucristo sería el que perdonaría los pecados, no el bautismo en agua. Es Jesucristo el que iba a perdonar. Entonces aquí está la pregunta. ¿Produce el bautismo en agua arrepentimiento? No, definitivamente no. Sin embargo, mucha gente cree que el bautismo en agua es para perdón de pecados. El bautismo, bueno, y también el bautismo no produce arrepentimiento. Eso es otro aspecto interesante, porque se produce el bautismo en agua, arrepentimiento. El bautismo en agua no produce arrepentimiento. El arrepentimiento es el resultado del bautismo. O sea, si yo me arrepiento verdaderamente, entonces ya procedo a bautizarme. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento no es directamente del hombre. Vamos a ver. Dice, va más allá de un simple cambio en la manera de pensar o remordimiento. El arrepentimiento envuelve un regreso del pecado a Dios. Y Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y resulta en un vivir rectamente. Y aquí está, mire la razón. El arrepentimiento genuino es una obra de Dios en el corazón humano. El arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón humano. No es el agua. El bautismo en agua no produce arrepentimiento. Es Dios el que produce el arrepentimiento. Y cuando uno ya está consciente de ese arrepentimiento que es Dios el que lo pone, entonces uno ya se bautiza, ¿verdad? No para perdón de pecados, sino para identificarse con la raza humana. Y vamos a ver otras razones para qué es el bautismo. Bautismo proviene de la palabra latina baptismum, que significa sumergir, y es el rito de entrada o iniciación en la religión cristiana. Consiste en una ceremonia en que la persona es purificada. La persona es purificada mediante el agua. Y esa es una figura que se toma del Antiguo Testamento en relación a los sacerdotes en el templo. Dentro del judaísmo, ya en el Antiguo Testamento, la inmersión se practicaba para la purificación ceremonial legal. En muchas religiones, los baños sagrados han sido frecuentes a lo largo de la historia. Como símbolo de purificación o de nacimiento a una nueva vida, los ritos de agua se usaron en Egipto, en Babilonia y en otras religiones mistéricas. El rito de inmersión en los ríos significa borrar impurezas morales o rituales. Eso significa borrar impurezas morales o rituales. ¿Por qué decimos borrar? Se recuerdan que en el Antiguo Testamento la expiación que
llevaban a cabo los sacerdotes, principalmente el sumo sacerdote, una vez al año, esa expiación era no para, no para perdonar los pecados, sino que para cubrir los pecados. Pero ahora en esta dispensación, el Señor borra, en la redención, borra los pecados o las impurezas morales. Entonces aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo y por qué surge la práctica del bautismo? Veamos. El bautismo predicado por Juan el Bautista implicaba la conversión moral de cara al reino de Dios que se acercaba. Jesús fue bautizado por el Bautista en el río Jordán. Posteriormente, Jesús mismo, en sus enseñanzas, envía a sus discípulos a bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el cristianismo, el bautismo es el primer sacramento. Si es el primero, quiere decir que hay más de un sacramento. ¿Cuántos sacramentos hay en la iglesia cristiana? Hay 2 sacramentos importantes para la iglesia. El primero es el bautismo. El segundo sacramento es la celebración de la Santa Cena. Solo esos 2 sacramentos hay para la iglesia. Y también es el primer paso que los cristianos dan al entrar en la iglesia, que según las distintas doctrinas se puede practicar de 3 formas, según distintas doctrinas, por aspersión, por infusión o por inmersión, según esas diferentes doctrinas. Marcos 1:5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Interesante. Salían a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, pero confesaban sus pecados. Aquí hay un mapa. Aquí está Judea, ahí donde tengo el cursor. Este es el desierto de Judea. Ahí predicaba Juan el Bautista. Y la aldea de Judea, juntamente con Jerusalén, venían a Juan el Bautista y eran, dice, bautizados, pero el bautismo aquí no había forma de bautizarse. Entonces los bautizaban en el río Jordán. El río Jordán es este que viene aquí, miren. Ahí dice río Jordán. Entonces Juan el Bautista se va a los de Jerusalén y a los de Judea y los iba a bautizar al río Jordán. Por eso es que hay que verlo bien, porque alguien pensaría, bueno, si en Judea no hay, pues en el desierto no hay ríos. Claro, no hay ríos en el desierto, pero él se los llevaba al río Jordán y ahí los bautizaba. Después de siglos, sin una voz profética en Israel, Malaquías había profetizado hacía 400 años. El ministerio de Juan generó un interés muy grande, el de Juan el Bautista. La confesión de pecados a medida que eran bautizados y estar de acuerdo con Dios respecto a sí mismos. Juan no bautizaba a quien no confesara y se arrepintiera de sus pecados. No lo bautizaba. 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no solo por su mensaje, sino también por su forma de vestir y por los alimentos que comía. Había sido apartado o separado para ese ministerio. Juan pertenecía a la orden de los sacerdotes, la tribu de Leví. Se recuerdan que Zacarías, el padre de Juan, estando en el templo ministrando, el ángel se le presentó y le anunció el nacimiento de Juan. Entonces Juan era un hijo de un sacerdote. Quiere decir que Juan era levita, pero que el Señor lo escoge para un trabajo especial. Y se esperaba que sirviese en el templo de Jerusalén.
Eso era lo que todos esperaban, por ser hijo de un sacerdote. Pero Dios le había llamado a ser un profeta y por ese motivo se encontraba predicando en el desierto. Aunque era levita y debía haber estado en el templo, Dios soberanamente lo escoge para ser un profeta y lo lleva a predicar a un desierto. Pelo de camello o cinto de cuero era la ropa tradicional de un habitante del desierto que, aunque resistente, no era confortable ni elegante. La vestimenta de Juan había recordado a su audiencia sobre el profeta Elías, que era más o menos las mismas características. Langostas y miel silvestre. Según el Antiguo Testamento, se permitía comer langostas, según Levítico 11:21. La miel podía ser hallada fácilmente en el desierto. La dieta de Juan correspondía a su estatus de nazareo permanente. Nazareo permanente. Muy bien, hermanos. No, todavía nos quedan 10 minutos. Vamos a ver qué nos dice Marcos 1:7. Entonces nos dio ya las características, su vestido, su comida, y ahora nos va a decir qué era lo que predicaba. Le dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿era Juan poderoso? ¿Qué señales hizo Juan? Y dice que era más poderoso que todos los nacidos de mujeres. Vamos a ver ahí un texto. Pero vamos a ver en qué consiste esta palabra de más poderoso que yo. Bueno, está hablando el Señor que viene tras de Juan, uno que es más poderoso que él. O sea, Juan dice que él es poderoso. Y dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo me pregunto por qué Juan o Marcos escribe esto, de que Juan ha dicho que no es digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Por qué no dijo de irlo a visitar a su casa, de ungirlo con aceite, de hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué desatar la correa de su calzado y en una posición de encorvado? Entonces, hay que saber, como decía, las tradiciones y las costumbres y lo que decía el texto sagrado. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, hablando el Señor, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, el Señor está diciendo que Juan el Bautista es superior a todos los profetas nacidos de mujer. Pero dice el Señor, agrega, pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quiénes son los del reino de los cielos? Nosotros. Los santos del Antiguo Testamento estarán también en el reino de los cielos. Todos los hombres y mujeres que creyeron a la palabra de Dios, que creyeron en el Señor, somos los que componemos el reino. Pero ahora dice el Señor que el más pequeño de nosotros es mayor que Juan el Bautista. Mire la posición tan privilegiada que nos da el Señor. ¿Por qué somos mayor que Juan el Bautista? Pues obviamente somos la esposa del Cordero. Y al ser la esposa del Cordero, somos superiores a cualquier profeta, viendo desde el punto de vista espiritual. Entonces aquí el Señor marca esto que es interesante. Jesús es el más poderoso. Es el que viene a atar a Satanás. De eso está hablando Juan aquí, cuando dice que es poderoso, que el que viene tras él es más poderoso que él. Es el que viene a atar a Satanás y a destruir su casa de muerte y así dar vida al pueblo escogido de Dios y dar vida al pueblo escogido de Dios. Y dice también, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte, tiene que ser alguien más poderoso, y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos 3:27. Entonces, y aquí estamos viendo a qué se está refiriendo Juan cuando dice que detrás de él viene alguien que es más poderoso que él. Está hablando del poder del Señor, no solamente para destruir a Satanás,
sino que para hacer cuanta obra él hizo con su poder. Y eso es lo que Juan está resaltando ahí. Cuando él dice que no es digno de desatar las correas de su calzado, pues este era el calzado más o menos que se usaba en esa época. Pero aquí hay algo interesante de esto que Juan dice que no es digno de desatar las correas del calzado, Señor. Vamos a ir a ver algo de la ley del levirato. La ley del levirato está en Deuteronomio 25. 25:7 dice, pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos, mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si él insiste en no casarse con ella, entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie. Le quitará la sandalia del pie. Póngale atención a esto. Le escupirá en la cara y dirá, así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano. Y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. ¿Qué pasó con Booz y Ruth? Booz era un judío. Ruth era una gentil. Booz se enamora de Ruth y quiere casarse con Ruth, pero la ley del levirato le impedía hacerlo si había un pariente más cercano. Entonces, Booz convoca al pariente más cercano de Ruth y frente a los ancianos le pregunta que si quiere casarse con Ruth. Después de una plática, este fulano dice que no. Entonces le deja la libertad a Booz de casarse con ella. Cuando Juan el Bautista está desatando la correa del calzado del Señor, está diciendo que no es digno de desatar la correa del calzado del Señor, es que él no se considera digno de tomar la posición de Jesucristo. Porque Jesucristo se va a casar con su iglesia, él es el esposo de la iglesia y Juan no podía ser el esposo de la iglesia, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Hacia eso se está refiriendo Juan también cuando él dice que no es digno de desatar la correa del calzado, aunque también tiene otros significados, lo vamos a ver aquí. Dice Juan no es el esposo, Juan no es el esposo, pues no puede desatar la correa del zapato del que tiene el derecho a ser el esposo. Es Jesús, el nuevo esposo, quien establecerá la nueva alianza con Dios, el verdadero esposo de la iglesia. Esa era la figura que quería mostrar Juan en esas palabras. Y que a veces nosotros, como digo, si no hacemos un análisis más profundo, nos perdemos esas figuras. Y por eso es que Juan lo que está hablando de desatar la correa es porque Jesús sí podía casarse con la iglesia, ¿verdad? Él sí tenía el derecho. Entonces Juan dice que él no puede. Juan 3:29, el Evangelio de Juan dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que es Juan, el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí Juan está hablando de Juan el Bautista. Entonces está diciendo que así pues, mi gozo está cumplido. O sea, que él reconoce que por ser del Antiguo Testamento, no puede ser iglesia, por lo tanto, solamente es amigo del esposo, porque él no puede ser parte de la esposa. Entonces, miren qué interesante toda la enseñanza que hay en estos versículos. Era un hombre extraño y con un carácter fuerte, pero la mejor forma de calificarlo fue aquella en que le describió el profeta Isaías, presentándole como una voz. Era tan solo una voz. Observemos su humildad. Juan el Bautista era una persona verdaderamente humilde. Cuando él dice a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, también está haciendo referencia que esta era una tarea de las más sencillas que podía ser un esclavo. Cuando
un judío recibía una visita en su casa, llamaba al esclavo que tenía en su casa y le pedía que le lavara, le desatara las sandalias al visitante, que le lavara los pies con agua, que se los secara con una toalla, que le pusiera aceite en su cabeza y que le diera un beso en la mejilla al visitante. Entonces Juan dice que él es ese esclavo y que no se considera digno ni siquiera de desatar la correa del calzado del Señor. O sea, lo que expresa ahí es su humildad, la humildad de Juan. Ok. Marcos 1:8. Ya no nos da tiempo porque ya son las 8 en punto. Nos vamos a quedar aquí. Entonces yo voy a dejarles tiempo para que ustedes hagan preguntas o hagan aportes o comentarios y entonces al final pues leemos la oración sacerdotal y terminamos este estudio. O sea, solo pudimos ver 7 versículos de Marcos, pero creo que la introducción era importante mencionarla para ver todas esas palabras y conceptos que son interesantes saberlos.